Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que vais a ver cómo asistir a la Fórmula 1 desde la entrada más barata hasta la más VIP, pasando por experiencias que ni se pueden pagar. Estamos ahora mismo en el puerto de Barcelona, es el Gran Premio de España de la Fórmula 1 y es domingo, día de carrera. Primera misión, llegar al circuito. Y lo mismo es un poco fuerte que el vídeo empiece así, pero vamos a ir de una forma un poco especial. Os podéis imaginar, chicos, de quién es culpa prácticamente todo lo que va a pasar en este vídeo, ¿no? ¿Llegó? Que por cierto, mirad mi último tatuaje, no sé si se verá. Sí que se ve, sí. Perdón chicos por esta cara, pero es que en los sparrings ayer me pegaron una aquí. Otra vez. Que no sé ni por dónde me vino. ¿Primera vez? Primera vez. Si os queréis ahorrar el tráfico para ir al circuito, pillar el helicóptero son 2.000, 3.000 euros. Vamos allá con la primera experiencia. Qué rápido sube, ¿no? En helicóptero, chicos, el vuelo va a durar 10 minutos. Bueno, vais a flipar con las vistas, chicos. Disfrutad. Circuito de Montmeló, chicos, ahí está, allí. Chicos, llegamos. Acabamos de ir desde el puerto de Barcelona hasta el circuito de Montmeló en helicóptero, bebiéndonos una lata de Red Bull. Es de puta coña. Antes de mostraros diferentes entradas y zonas de la Fórmula 1, me he venido a un lugar secreto para enseñaros algo que yo mismo voy a coleccionar. Una colaboración que me hace especial ilusión. Amigos, os presento el Fórmula 1 de Max Verstappen. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Este, chicos, es el RB19 escala 1.8, con el que Max fue campeón en 2023, ganando, atentos, 21 de 22 carreras de la Fórmula 1. Es una maqueta de alta calidad, de metal, que podéis conseguir gracias a Planeta de Agostini. Muy fácil, chicos, os voy a dejar un link en la descripción y básicamente os tenéis que suscribir y cada mes iréis recibiendo diferentes entregas para ir montando el coche, la maqueta, poquito a poco. Os digo que yo lo he hecho con diferentes cosas y es una experiencia que mola y también es muy fácil. Así que nada, disfrutadlo. Gracias a Planeta de Agostini por contar conmigo para algo tan especial, tan espectacular. Tenéis el link justo aquí abajo en la descripción y volvemos a la Fórmula 1, que os tengo que enseñar muchas cosas. Uy, 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 uy. Ahora os cuento, chicos, ahora os cuento, porque aquí hay 1000 packs, 1000 entradas, 1000 VIPs. Esto es la Fórmula 1, es una cosa acojonante. Es bastante loco ir por aquí y ya empezar a ver coches. Y estos no son Fórmula 1, estos serán Fórmula 3 o Fórmula 2, ¿no? ¿Qué opinas de esta camiseta? ¡Oh! Alonso 33, why not? Es bastante. ¿Qué harías si hoy gana Alonso? Yo me rapo. Te rapas, ¿no? Sí, sí. David, no te puedes perder esto. ¿Qué? Hostia, buena coñas, vaya cabeza se le ve en la foto, O sea, muy buena cabeza, hay que decirlo. Se me acaba de venir cuando estuvimos en Austria, fue en Austria creo. Estábamos en el paddock y tenemos un clip con Lando Norris diciendo: tú eres el chaval de Twitch, o sea, tú eres el streamer. Y Lando se acordó de mí y ahora va primero o segundo. Creo que primero. No, creo que va segundo y primero va Piastri. Ah, puede ser. Pues están ahí. No sé si me lo he fumado. Oye, Esto ya, chicos, sí que tiene más tamaño de Fórmula 1. Espectacular. Y a esta hora nos dicen que es cuando llegan los pilotos. Son casi las 11 de la mañana y la carrera es a las 2, 3. Entonces ya empiezan a llegar. Por eso está todo el mundo esperando. No están esperando por mí, tranquilos. Están esperando por los pilotos de Fórmula 1. ¿Es Antonelli? ¿Qué es? Míralo. Que es piloto nuevo de este año. Es el
Bueno, sería el segundo de Mercedes, ¿no? Realmente. Porque el primero es Nil Ojeda. A mis espaldas, chicos, se pueden ver las dos zonas más humildes que se puede acceder con la entrada, que se puede comprar. Tendríamos la zona de pelús, que es ir al césped. Bueno, pues ya veis que la gente se lleva sus sombrillas para poder aguantar el calor. Y también tenemos toda esta grada, que es lo que se llama la tribuna. Pero dependiendo de la grada, porque por ejemplo, tenemos esta en la curva, pero también tenemos la de línea de meta. Cada entrada, cada tribuna tiene su precio. Y normalmente se vende por todo el fin de semana, concretamente 3 días. Chicos, nos vamos a dar una vuelta en moto para ver las zonas de pelús, que sería la entrada más barata, la más humilde. Vamos a ver mucha peña ahora, ¿eh? La entrada de todo el fin de semana son 180 euros. Caprichoso número, la verdad. Hostia puta. Aquí hay gente, ¿eh? Sí que es verdad que hay gente, ¿eh? Esto es como la India, tú. ¿Cómo se valora una sombrica aquí? Normal que tengo un dominio y una precisión dantesca. Por toda esta zona, chicos, también se acceden a las gradas. Y claro, pues la gente está descansando tranquilamente a la sombra antes de la carrera, porque no veas la que está cayendo tú. Qué puta locura, tío. En realidad estamos dando una vuelta al circuito por fuera. O sea, no entiendo nada. El safety car saludando. ¡Vamos! Oye, pero ese no es el safety oficial, eso es un GT. El safety es el Black Series, ¿no? Chicos, la zona de pelús, la zona del césped, la más barata, 180 euros los 3 días del fin de semana. Lo que hace mucha gente es venir al circuito, pero acampar aquí, ¿de acuerdo? Hay gente que también pilla una caravana y luego pues todo el tema del camping, de la plaza, de quedarte ahí unos días, porque claro, hay que entender la gente a todo lo que vale venir a la Fórmula 1. Si eres de fuera le tienes que sumar el transporte, el hotel y tal, que eso ya no lo explico en este vídeo, porque es obvio. ¡Ese sí que es el safety car! ¡Vamos! Nada, pues también es una experiencia un poco... mucha gente está con las sombrillas, aparte no hace un calor terrorífico, pero 1 de junio estaremos a lo mejor 30 grados. Y luego, muy importante, chicos, todos los precios que voy a decir son aproximados, orientativos, casi exactos, de aquí de Barcelona, del Gran Premio. Y Barcelona no es un Gran Premio caro. Esto varía un montón en función del país y del Gran Premio. Por ejemplo, si te vas a Las Vegas, Miami, Mónaco, te cagas literalmente encima. No te puedo creer, cabrón. ¿Todo bien? Acaba de spawnear Pepe Martí por aquí. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú, tío? Me alegro de verte. Bien, bien. Que sepas que quería que salieras en el vídeo, porque cuando hemos llegado estaba justo tu carrera. Una pena que no he sido yo el de más arriba del podio, pero bueno. Bueno, ha ganado tu compañero, ¿no? Sí, ha ganado el compañero. Y tú has quedado sexto, creo. Sexto. Salí al 11. Pero muy bien, ¿no? Buena carrera, tío. Sí. Pepe, si este año hago algo con fórmulas, espero que estés presente. Seré coach otra vez. Sí. Lo que estoy haciendo en el vídeo es valorar cada cosa que hago. Pues estoy aquí, esto tiene un precio, ¿no? Parchar, como se diría en Colombia, con Pepe Martí 5 minutillos antes de la entrevista, no tiene precio. Vale, tío. Gente, las tribunas, lo segundo más humilde, las gradas. Si os fijáis, hay un montón de zonas y los precios van desde los 250 hasta los 550 euros. ¿Veis esta grada de aquí, que no tiene ningún tipo de techo y te da el sol? Al fondo estáis viendo algunas que sí que tienen su tejadito, que están techadas, serán un poquito más caras. Y la más cara de todas sería esta de aquí, la que está justo en la línea de meta, que esa es la que vale 550. Repito, estamos hablando de precio de todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Para que os hagáis una idea, solo el domingo, entre las tribunas, gradas, la zona del césped, pelús y los hospitalities, los VIP, por aquí pasan 120.000 personas. El año pasado se batió el récord de asistencia en todo el fin de semana y fueron casi 300.000. Dentro del VIP, lo que sería lo más barato, lo más asequible, sería justo lo que tenemos enfrente, que recibe el nombre de palcos y están sobre los 800.000 euros. Eso es ya de lo más barato. Y mirad lo que es comparado a lo demás. Zona muy VIP, chicos. El rooftop, diría yo. El rooftop, 2.500 euros todo el fin de semana. Lo vende el propio circuito de Montmeló. Y atentos a las vistas. ¿Esto es lo que hay arriba, chicos? Sí. Vale. ¿Podéis saludar en el vídeo rollo así? Me han dicho que se construyó el año pasado o el anterior. Es nuevo. Lo impactante de estas zonas VIP es que además de la zona general, que ya es VIP, hay como salas aún más privadas y aún más VIP. Y ahí es donde se pagan auténticas locuras. Estar en una zona VIP, pero además en una habitación privada para ti y tu gente. Nos han dicho que en una de las habitaciones del fondo han llegado a pagar 1.000 euros. Yo estoy flipando. Lo que son las vistas desde aquí, señores.
ves todo el paddock, absolutamente todo. Que aquí tienes toda esta curva, pero también por allá al fondo. Bueno, y aquí. Y la línea de meta que está justo detrás de este. O sea, estas vistas son muy guapas. Este es como más grande, ¿no? ¡Qué pedazo de putísimo bicho! Y esto es lo que mola, chicos, de estos sitios. No las vistas, no tal, la comida. Vamos a ver quién tiene mejor catering de todas las zonas VIP que vamos a ir. Lo tendréis que votar vosotros en los comentarios, en función de los planos que grabemos. Esencial, imprescindible, lujo. Perfecto, jamoncito. Esto es lo que hace muy espectacular el rooftop. Los Fórmula 1 vienen desde allí a toda hostia y mirad qué recta. Imaginaos lo impactante que es verlos pasar por abajo tuyo, literalmente. Y esta a lo mejor será una zona de DRS, ¿no? Sí. Ah, esta zona me parece una locura, ¿eh? Café colombiano de Huila, donde estuvimos. Ostras, Pedrín, ostras. Dios, acabo de chupar una roca de la playa y me la pela. Y unos simularcitos. Imagínate estar aquí conduciendo y que te pase un Fórmula 1 real por abajo. Etiqueta roja, el jamón. El que entienda, entendió. Muy bueno. No sé cómo serán las demás zonas VIP, chicos. Vamos a ir a verlas, pero el rooftop está muy bien, ¿eh? De vistas, de comida y me ha sorprendido. Sigamos. No puedo creer. ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? ¿Cuánto vale la entrada al panorama? ¿Lo sabéis? Depende, nosotros somos invitados. A ver, chicos, si me dejo algún hospitality, no me lo tengáis en cuenta porque son un total de 8 y ya es una locura en el vídeo enseñar tantos. Imaginaos lo que está siendo gestionar la entrada a todo lo que estoy enseñando. Es una barbaridad. Espero que le deis un like y os suscribáis. Os lo agradecería muchísimo. Le estaba comentando a mi colega Jonathan porque me ha dicho: Gref, ¿tú sigues jugando a Fortnite? Y le he dicho que sí, pero un poco menos porque con los viajes, las locuras da menos tiempo. Pero tengo que hacer la victoria en la nueva temporada, tío, que se acaba en unos días y no la tengo, el paraguas. ¿Algún consejo para ganar en esa temporada? Coge la espada. La espada láser. Sí. Gracias, crack. Esta zona, chicos, Pit Lane Lounge, ¿de acuerdo? Otra zona VIP, 1900. Aquí lo tenéis. Esto es lo que mola de esta zona, chicos. Vienen los coches por aquí, los ves, pam, 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 pam. Y dices, ¿cómo va la carrera? Y te vienes a la pantallita a comprobar las posiciones. Ahora mismo, chicos, estamos en una de las zonas más exclusivas, que sería el paddock. Aquí están los hospitalities, también pasean los pilotos. Estar aquí en el paddock realmente sí que se puede pagar, sí que puedes pagar una entrada, pero entrar, por ejemplo, al hospitality de Red Bull, tienes que trabajar en Red Bull. Ir al garaje de uno de los equipos tiene que ser por contactos, te tienen que invitar. O sea, hay cosas que se pueden pagar, pero otras que son exclusivas y tiene que ser por influencia, por contactos, etc. Vamos a entrar al garaje de Red Bull, os podéis imaginar lo serio que es esto. No podemos grabar hasta que nos lo digan. Calma. Hay una cosa muy curiosa cuando te permiten hacer este tipo de experiencias, y es que por delante el coche lo puedes grabar y no hay problema, pero por detrás, que es por donde hemos entrado, ahí no te dejan tomar ninguna foto y ningún vídeo, porque se ven secretos del equipo de la escudería. Y este es el Fórmula 1 de Max Verstappen, que lo están preparando. How much price is only the room? About 50 to 60,000 pounds. Qué poquito pesa, chicos, es una cosa. Esta experiencia, chicos, de tocar el volante, tener el coche de fondo, no le podemos poner un precio, no lo tiene, es algo simplemente exclusivo. Agradecido con Red Bull. Lo realmente heavy del paddock, chicos, ahora pensándolo, es cómo todo el equipo, los diferentes equipos de la Fórmula 1 son capaces de montar los hospitalities y todo y transportarlos. O sea, van 3 semanas seguidas de Gran Premio: Imola, Mónaco y ahora estamos en Barcelona. Y estos son camiones que se plegan, viajan por el mundo y lo van montando. O sea,
son literalmente como si fueran Transformers. Y cuando van entre continentes, si hay suficiente tiempo, los transportan en barco. En cada continente también tienen. Es una fumada lo optimizado que está y cómo lo montan tan rápido y lo transportan. No se cuela un chaval de quedarse con la gorra. Que para de grabar ya un poco, ¿no, Alberto? Privacidad. No para, tío, lo tienes todo el día. A mí me habían dicho, no sé quién me lo había dicho, me habían dicho que tú estabas aquí por tu cumpleaños o algo así. Sí, exacto. Que tienen grabando, te están explotando. Era una mentira. Era una mentira. Iba a venir for fun. Ya lo veo, mira qué divertido. Pero de repente has dicho, oye, ¿para qué va a venir for fun? A ver, si puedo grabarme un vídeo. Realmente a él le gusta grabar, bro, le gusta su trabajo, está for fun. Es que pensad que esto también viaja. Esta es la terraza del Hospitality de Red Bull. Gref, ¿cómo puedo acceder al paddock? A toda esta zona y moverme libremente por aquí. Bueno, a ver, libremente nunca te vas a poder mover porque no puedes entrar a los Hospitality si no estás invitado, de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, de quien sea. No puedes entrar a los garajes, pero esto que tenemos nosotros, que pone paddock, no se puede comprar. Lo que puedes comprar es una entrada que vende la Fórmula 1, que son 5.000, 6.000 euros por lo menos aquí en Barcelona, que ves la carrera desde allí arriba, ¿de acuerdo? Que es como la zona del paddock, pero para ver la carrera. Y luego tienes acceso a te dan una vueltilla por aquí, ¿de acuerdo? Pero no puedes estar libremente. Y eso te lo venden, repito, por los 3 días en torno a 5.000, 6.000 euros. Es que, por ejemplo, este pase, si os fijáis, pone el nombre de quién nos lo da, que en este caso es Red Bull Racing. Y ahora voy a cagar en uno de los baños de Red Bull. No hay precio, no se puede comprar. Esta experiencia es muy limitada. El vídeo es como que está yéndose de control, pero con lo que está a punto de pasar ya se pierde el sentido. Esto os lo he contado a veces, pero es una curiosidad muy grande de Red Bull, que por muchos pases que me puedan poner y demás, lo más valioso que llevo yo ahora mismo encima del cuerpo es esta gorra, porque esta gorra con Red Bull solo se la dan a los atletas Red Bull, y nosotros sabemos cuando alguien lleva una gorra Red Bull original que solo se puede conseguir si eres atleta, y eso te da cierta presencia aquí en la Fórmula 1 que la gente lo sabe mucho. Para Red Bull es súper importante lo que se pone en la cabeza, y en este caso la gorrita. Hello Max. Hi, how are you? Good to meet you. Nice to see you again. Yeah? How are you, man? Yeah, not too bad. Yeah. Excited for today. What position you have to race? Well, we're starting P3 and P3. Yeah, see what we can do from there. This track is always like really demanding on the tires, so it's. You like Montmeló? It's difficult. Nice. Yeah. A lot of high-speed corners. So Okay. I think that as a driver, it's in Formula 1 always the most like enjoyable. Nice. I want to ask you something, Max. Okay. It's a strange question, but very important for me. In 2 months, I have a boxing fight. I'm an influencer. I never fight in my life, so I'm having 4 months to prepare my fight. And you know, boxing and F1 is so different. But I want if you could give me an advice to stay completely focused in my fight. I'm going to be in a stadium with 80,000 people and more online. And you know, when you drive, you stay completely focused. The concentration is 100%. And I don't know if you can give me an advice to stay completely focused during my fight. Yeah, I mean, I'm not a boxing expert, but first of course, you have to believe in yourself that you can do it. You know, when you've prepared so well, you've done your training, Yeah. you have run through so many different kind of plans, you know. Trust in my word that I did. Yeah, exactly. And then also your preparation, like for us, is like, for example, we go now afterwards, I'll go to the team, we talk about our strategy, Yeah. and that's our game plan. And maybe visualize that And of course, moment knock 'em before. out. Like, At the end, knock them out. nice man. Thank you very much. ¿Qué pasa? ¿Qué apareciste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te la Que hoy va ¿Qué haces aquí de repente? Vamos mal este año y me han traído para que le meta caña. Bueno, no va súper bien, pero tampoco va mal. Vamos mal. Para ser lo que es él, Ya, para ser lo bueno que para es. ser lo que es él, tendría que estar mejor. Por eso ahora yo le voy a llamar la atención. Tú tranquilo. ¿Sabes qué le pregunté? Es la polla que aparezca Omar de repente aquí como si hubiera caído del cielo. Le he preguntado, tío, que me dé un consejo para la velada. Porque digo, la Fórmula 1 y el boxeo son completamente diferentes. Digo, pero ese momento de concentración máxima. Como te tenga que dar consejos ahora,
según vamos, como te tenga que dar un consejo. Y la verdad que no le entendió la mitad, pero la otra mitad me ha dicho que simplemente confíe en el entrenamiento que hago. Muy bien. Y que ese día habrá un plan y que confíe en el plan. Es como, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Claro. Como no tengo ni puta idea, te voy a decir algo... Algo que valga para cualquier cosa. Correcto. Y ya con eso quedo. Pues como sabía que lo estaban grabando... Ya vayas a boxear o a hacer unas Claro, lentejas. él ha dicho, yo le voy a decir esto a este tío, salgo un poquito del paso y me voy. Y me voy que tengo que ponerme a 300 hecho kilómetros bien, por hora. y ha hecho bien. Y lo ha hecho muy bien, la verdad. Nos Tranquilo. vamos a ver pronto con Omarcín, que voy a ir a pegarles una visita a Madrid, a él y a más gente. Así que ahí No quieres estaremos. desvelar, no quieres desvelar. Bueno, se pueden imaginar con quién entrenas tú. Hi, nice to meet you. How are you? Yuki. Nice to meet you. Here is Omar Montes, very famous Spanish singer. ¿Qué tal, Rey? Guapo. Le acaba de decir, ¿qué tal, Rey? Yeah, lovely. We can ask a few questions. How's going on with the team? How you feel it? Like, It's okay. yeah? Yesterday was a bit special. I try my best. What sports you doing? I'm a Spanish streamer. Streamer. I Nice. play video games. I Oh, do wow. videos about travel. I have, for example, a skin in Fortnite. That was a Nice. very famous streaming in my Yeah. life. Yeah, mostly of my life I play video games, and right now I'm traveling around the world. and Nice. some Like, videos. what's the best place you went? I'm doing right now a trip with That's sick. 20 different countries. Okay. For example, So there's no in Japan inside the Nepal was very good with Nepal? the Everest. You know. Oh yeah. How Yeah. long you been there? Like 2 weeks. I was with Omar. We tried to climb the Everest. Yes. How was it? Very difficult. We came back. Dile que no nos matamos de milagro. Yeah, we almost died right there. Very dangerous. Very dangerous. The ice. Lucky that you're strong, huh? Yes. This is... Lucky I can he's tell. a strong man. Lot of hamon here. Yeah. I can- Do you like the jamón? I love it. What do you think about the Spanish food? Amazing. Yeah, amazing. Yeah, in my top 3 cuisine, I feel like I'm from Japan, so obviously Yeah. I have been Japan, Italy, and Spanish. Japan Ah, is also Japan. very very good. La comida japonesa es. It's the best. Can I ask you an advice when you do something in a sport, for example, driving, or I have a fight because right now I'm boxing. Okay. You do a lot of stuff, huh? Yeah. Ahora cualquiera se le hace llamar boxeador, de verdad. So many things. Can I ask you an advice when you do something to stay completely focused? Because when you drive Yeah. 300 kilometers per hour, you have to be very, very focused. I think you're already doing it. You're already doing it. Yeah, really, you think? Drink Red Bull. Gives you wings. Very nice. Yeah. The thing is very happy right now with your... Exactly. Yeah. I don't do anything specifically, but I think one of my strengths is once I wear a helmet, I'm in like a zone, you know, like automatically. I think most important is like training, prepare for the Preparation. for the match. to do- Exactly. Okay. Pregúntale algo interesante, joder, si tiene novia o... ¿no? And drink Red Bull, you know. Yeah, thank Yeah. you, Yogi. And good luck for Cheers, mate. today. Appreciate your Thank you. Good luck, my friend. your I time. think you need to try Everest again. Yes. Yeah, we are going to come back. Thanks, Yuki. Pues aquí tengo una gorra firmada por Manny Pacquiao. De puta madre. Oye, muy bien Yuki, chicos. Cómo se ha enrollado el tío y cómo se ha prestado y cómo entran en las preguntas. La verdad es que no teníamos nada pensado con él, pero bueno, con Omar, pues dinamización. Claro. En el vídeo estoy diciendo, Omar, cuánto vale cada experiencia, por si la gente la quiere comprar o tal, y hay experiencias que no se pueden comprar. Por ejemplo, lo que acaba de pasar de conocer a Max y a Yuki, ¿tú qué precio le pondrías? Por lo menos 100 y pico euros. 100 y pico euros, ¿no? Más de 100 euros. Y además día de carrera puede llegar a los 200. No, tampoco nos pasemos porque con 200 euros te compras una Ya. Guapas. O unas Adidas. y para estar hablando con esta persona y la te duran mínimo 3 o 4 Y años. con 200 pavos te pegas una comida o una cena que no quieres otra. También me da para comprarme una sneaker y irme al kebab con 200 euros y no estar hablando tanto. Claro. ¿Qué dices? Ese es Gatjar, piloto del equipo. Del equipo de Racing Bulls. Sí. Obviamente lo sabía, cabrón, Alberto. ¡Vamos! Perfect.
Perfecto. No sé qué coño está pasando. Me han dicho en Racing Bulls que tengo que chutar un balón y hacer como una celebración. O sea, no entiendo nada. Puede ser que tengan algunos headsets en el garaje de Racing Bulls, ¿eh? Alguno que otro. Okay, right now it's about to start the Porsche race, right? Yes. Nada, que van a hacer la carrera ahora de Porsche, chicos. A lo mejor no lo sabéis, pero también corren. Y luego creo que ya va la Fórmula 1, ¿no? Claro, van a salir justo desde aquí, ahora va a haber un ruido. Tengo que decir, chicos, que me parecen súper bonitos estos Fórmula 1 estéticamente. La salida de Porsche. Justo. Y así es como se escucha la salida de Porsche. ¿Qué modelo de Porsche? More similar to the Porsche. GT3 RS. Okay. GT2 RS. Son como GT3 RS de Porsche, pero preparados para la carrera, para el circuito, para correr. Los Porsche, chicos, son una cosa muy espectacular. 100.000 likes en este vídeo, pillamos uno, lo trucamos y salimos volando. A long time ago, the F1 sounds higher, right? Yeah. When we had the V10s and the V12s. You like more before the sound? Algo muy curioso, chicos, que lo podemos grabar desde aquí, pero no más cerca, es la pieza que justo hay detrás, en medio del coche. Eso es el DRS, el famoso DRS que seguramente habéis oído hablar de él en la Fórmula 1. Se puede activar solo en ciertas zonas del circuito que son rectas cuando estás a menos de un segundo del coche delante, y lo que hace es que el alerón se plega, en vez de estar en esta posición se pone así y el coche puede ir 18 km/h más rápido. Que claro, en estas velocidades y con la poca diferencia que hay, se nota muchísimo. Vale, muy importante, chicos. Paddock, pero no Paddock, sino Paddock Club. Esta es la entrada que se puede comprar y esto te da acceso a todo el catering, a toda la zona en la que ves el circuito, en la línea de meta, pero no al paddock donde están los hospitalities, ¿de acuerdo? Y esto te entra dentro de la entrada esta que vale 5.000, 6.000 pavos del paddock, ¿se entiende? Vamos a intentar enseñárosla, bueno, no sé si nos van a dejar pasar, porque esto es lo típico, que tienes incluso... Hostia, pues yo tenía otra. Me la han robado. Justo pillamos a la gente bajarse de los camiones. Esto es una experiencia del Paddock Club, que te dan una vuelta por el circuito para que te dé un poquito el sol y te espabiles. Mirad allí cómo ya se va movilizando todo, porque queda poquito para el gran show. Vamos, Max, vamos. Black Yuki. Esto es lo que tiene el Paddock, chicos, que ya se van para la salida y te los cruzas por aquí y es impactante, mola mucho. Muy típico que grabando tanto, chicos, se nos olvide comer, beber y vivir. Por eso hay que comerse esto y nos vamos a la parrilla, que solo voy a poder estar yo, no dejan ni pasar a Alberto. Ahora sí que sí, chicos, una experiencia, esto ni de coña se puede pagar. Vamos a estar en la parrilla de salida, ahí como, bueno, así, como el abuelo aburrido. Esto es una locura. Grid VIP Access. Mira qué cara de enfada me han puesto. ¿Por qué tan serio? Yo en la velada. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones hago en la parrilla de la Fórmula 1? ¡Vamos! Los McLaren, ¿cómo corren este año? Aquí está el coche de Max, chicos. B3 que sale hoy. Oh, yes. Acabo de ver a Bellingham. Una locura, chicos, la cantidad de famosos que hay por aquí, la cantidad de futbolistas, de todo. Y luego estoy yo. Puto random. Momento himno de España, interpretado por la orquesta de guitarras. Qué pasada, ¿eh? Ahí entra, chicos, está Harry Kane, Bellingham. Es una locura. Ira. ¡Oh, qué planazo! ¡Qué plano de mierda! Como no podemos grabar justo aquí dentro, chicos, vamos a ver la salida desde el garaje y a ver qué tal. Robert, felicidades por la liga y por la copa. Muchísimas gracias. Simplemente eso. Que Gracias, que vaya muy bien. Disfruta de la Fórmula 1. ¿Qué pasa, tío? Me apetecía felicitar a Lewandowski, a Robert. Hay que ser educado en esta vida. Vais a flipar ahora con el helicóptero que hace de cámara desde arriba. Mira cómo viene. Bueno, es una ida de olla, ¿eh? Vamos a terminar con un hospitality muy especial, que es el Panorama Village. La entrada más barata aquí, para que os hagáis una idea, es a partir de 800 euros. Pero es la más barata, viernes, va a ir subiendo hasta una cosita. Así me puedo acostumbrar yo
a ver la Fórmula 1, la verdad. Mirad lo que me acaban de regalar mi pana Víctor. Él sabrá quién es. A ver, chicos, el anime de Dragon Ball va mucho por detrás de esto. Es que está Goku Ultra Instinto, Vegeta Ultra Ego. Es una locura de portada que se hizo de viral cuando salió el manga. Y aquí está Black Freezer. En el anime falta la saga de Toro, de Granola, y luego creo que iría esta. Imaginaos, grabar esto aquí en medio de la Fórmula 1 es una puta locura. ¡Gracias! El panorama, chicos, de esta zona está muy top porque tienes aquí la línea de meta y luego pues por aquí también te pasan los coches. Estamos con Pau. Sí. Y nada, yo quería preguntarle a Pau, bueno, ¿cómo te presento? Capo del lugar. No, el director, dejémoslo ahí. Director, capo del lugar. Yo te quería preguntar, claro, está la entrada, digamos, normal. Sí, que hablamos nosotros de una entrada Gold, que de PVP está en 4.750 euros. Ok. Ahora que nosotros habitualmente la repartimos en viernes, sábado y domingo. O sea, lo que yo he dicho abajo de 800... Es el viernes solo. Ah, es el viernes y únicamente ese día. Sí. Pero realmente donde... realmente la gente llega a pagar cantidades altas de dinero es con las mesas VIP, ¿no? ¿Eso qué mínimo precio tiene o que ha llegado a...? Bueno, no sé si te puedo preguntar eso. Bueno, te lo puedo decir. Es el upgrade más exclusivo que hay en el circuito. O sea, esta zona donde estamos ahora. El upgrade de las mesas que puede estar en precios desde 10.000 a 100.000 euros. O sea, la gente ha llegado a pagar 100.000 pavos por la mesa. Por todo el fin de semana. Estamos hablando de una mesa de 12 personas. Y la gente tiene mucho dinero, ¿eh? Claro, aquí puedes... Todo esto, chicos, también relacionado con lo que mueve la Fórmula 1. Pues claro, esto es una vez al año. Una vez al año, 3 días. ¡Qué barbaridad! Vamos a terminar de ver la carrera, chicos, desde el Paddock Club. Vamos a ver todo el VIP interior, que es como la entrada oficial más VIP de la Fórmula 1. El resto de hospitalities van como aparte. Lo grabaré con el móvil, ¿vale? Porque el Tungis le han dicho que tiene que comer. Hasta ahora. Por aquí arriba, chicos, vamos tranquilamente a la zona que ya os había mencionado. Y toda esta gente que está ahí lista es gente que también tiene la experiencia de entrar al circuito cuando termina la carrera. Impresionante. A ver si han dejado algo de comida para mí. Pop, pagas 5.000, 6.000 euros en la Fórmula 1. ¡Boom! Buah, esto es la polla. Aquí hay un catering que ya está todo más chapado que yo, pero mira. Y esto es, chicos, el Paddock Club. Creo que también tiene zona de arriba, os diría. Acabó la carrera. Hemos llegado literalmente justo. ¿Quién ha ganado? Piastri, ¿no? Y a ver si vamos aflojando la panoja. Piastri, Norris, Leclerc. Hostia, a Max lo han adelantado al final, tú. Sainz 14º y Alonso ha puntuado al menos. Hostia, Alonso 10º. Ha puntuado, ¿no? Hay que quedar 10º para puntuar. ¿Cómo se nota que hemos venido a verlo? Ah, mira, y Tsunoda para salir último. Yuki 13º, no está mal. La verdad que Norris y Leclerc a mí me gustan mucho también, ¿eh? ¡Mira! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Guau! La gente cómo se moviliza de rápido. ¿Cómo? ¿Qué coño es eso? Alonso 9º, Verstappen 10º, ¿lo han sancionado? ¿Qué? Mirad, aquí tenéis la parte de arriba del Paddock Club. Aquí hay heladitos. Piensa en la dieta, piensa en la dieta, piensa en la dieta. Uno de coco. Esto está ahora un poquito más vacío porque ha terminado la carrera, pero mirad qué vistas desde aquí. Es una barbaridad, señores. Ah, y el podio es allí al fondo, ¿cierto? Oh, yes. Igualmente, chicos, lo siento por no mantener la calidad de la cámara buena todo el vídeo. Pero bueno, entenderéis que con el móvil también cumple bastante. Y la locura que es acceder... Es que, ¿qué cojones hemos hecho hoy? Hemos estado en 3 o 4 hospitalities diferentes, en el Paddock Club. Hemos conocido pilotos, hemos estado en la parrilla. Es que, o sea, de verdad, es absolutamente surrealista. Hacer todo esto en unas pocas horas, en un gran premio, en una carrera de Fórmula 1, solo lo podemos hacer nosotros porque estamos mal de la cabeza. Así que, gracias por apreciarlo y apoyar. Mira qué guapo, chicos. Toda la peña de las gradas se pone a correr por el circuito. Me parece la hostia. Tío, me jode lo guapo que es Leclerc. Me toca incluso la polla. Lo que es curioso es que esto es un pasillo enorme, todo el Paddock Club. Y cada equipo tiene como su zona, donde están los invitados de cada equipo. Por ejemplo, este es el de Red Bull. Allá atrás estaba el de Aston Martin. Es una locura lo grande que es. Es inmenso, tío. Mira, este es el de Ferrari, con Leclerc y Lewis. Espectacular, la verdad. Mirad esto, señores, la gente que hay viendo el podio. Y ya que enseñamos un launch,
Pues enseñamos el de nuestra casita, el de Red Bull, claro que sí. Ay, el nano, que hoy has puntuado tú, hoy has puntuado, sí. Lo particular del Paddock Club es que lo que pagas te da acceso a lo que habéis visto, pero no puedes pagar más por una mesa, una habitación exclusiva como el resto de los hospitalities. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Y de verdad que, como reflexión, es una puta barbaridad el dinero que se gasta la gente y lo que mueve la Fórmula 1. Y realmente me da curiosidad de cuánta gente hay que paga las cosas o que van de invitados. Porque debe ser un porcentaje muy impactante. Alberto. Volvemos a encontrarnos. Antes de irnos, chicos, y que disfrutéis de las hermosas vistas, recordad que tenéis en la descripción la maqueta del Fórmula 1 de Red Bull que podéis conseguir si os ha gustado este vídeo y si os hace ilusión ir montando la maqueta poquito a poco, que creo que es algo muy, pero que muy guapo. ¡Vamos a volar!